A mí me está tocando la parte más bonita, que es acompañar a estos ponentes magníficos que tenemos esta mañana. Y ahora nos va a hablar el capitán de navío Lorenzo Gamboa, que es el director de los archivos históricos de la Armada, que además ahora están viviendo un proceso de renovación muy interesante, pero no les digo más porque es él el que nos lo tiene que contar. Cuando quieras, Lorenzo. La verdad que soy un osado al dar esta conferencia, doblemente osado, porque voy a intentarlo delante de 40 a 30 minutos, y también osado porque aún llevo la L de prácticas detrás, porque me incorporé a este destino hace un año y medio, venía de África, y estoy aprendiendo día a día, y espero haber, por lo menos, si no aburrirlos, captar un momento su atención. Y para empezar, qué mejor manera que empezar con un cuadro de Eugenio Álvarez Dumont, es un cuadro de 1892, que es la muerte del general Churruca a bordo de San Juan de Nepomuceno. ¿Y por qué he puesto este cuadro? Porque nuestra Armada, la Armada de todos los españoles, está fragada por tradiciones y sus valores. La historia de la Armada, sus tradiciones y valores, escritas ellas en español, a lo largo de una muy dilatada historia, como verdaderos peregrinos, han pasado de una generación a otra. Valores y tradiciones forjados en el combate, en el trabajo duro, el que exige e impone la mar, trabajo también sin ningún tipo de reservas en puerto, que permiten y han permitido que nuestros buques, soldados de infantería marina, hayan cumplido y sigan cumpliendo con su deber. Pero sobre todo la Armada está modelada en el esfuerzo, la ilusión, la entrega incondicional de todas las personas, marinos, que nos han precedido a lo largo de muchas generaciones. Estos valores, tradiciones, definen sin duda la entidad de la Armada, su ADN perenne implicado en ella. Todos los que en el día a día trabajamos en este Instituto de Historia y Cultura Naval tenemos la obligación y el deber, sin reserva de ningún tipo, de conservar este preciado patrimonio, cultivando y difundiendo los valores y tradiciones. Y dicho esto, todo lo anterior y antes de empezar mi conferencia, no hay duda que los archivos son una parte fundamental de la Armada y de su patrimonio, ya que sin ellos no hay ni historia ni memoria. El guión que les propongo es una ocasión de servicio del cuartel general de la Armada a Collado Villalba, un paseo con linterna, 4.0 nos quedamos atrás. Quizás no tenga ningún sentido, pero verán que tiene sentido y por qué lo pongo. Con este guión pretendo responder cómo están estructurados los archivos, qué tienen, unas pinceladas, y a dónde queremos ir. Pero sobre todo de indicarles, decirles que están, pues que les invitamos, que conozcan los archivos, que la verdad es que son una maravilla. Para empezar, decir que la Armada tiene 9 archivos que forman lo que es el sistema archivístico de la Armada, 5 archivos intermedios, 2 científicos y un archivo histórico que tiene 2 sedes, el Viso Marqués y una nueva sede que estamos abriendo en Campamento. Y esto es muy importante y luego diré por qué. Todos los archivos, los históricos, intermedios y científicos, son un servicio público y, por tanto, se sirven ellos con el deber. Y si algo tienen las Fuerzas Armadas, los marinos, es una vocación clara de servicio. Los archivos, además, sobre todo los históricos, son archivos nacionales. En ellos se conserva un importante patrimonio documental de nuestra Armada, tanto sea de texto, de fotografía, mapas y planos. Los archivos también colaboran con la investigación, bien en sala o telemática, y la suma de estas peticiones han llegado ya al orden de 3.000 al año. Y aproximadamente, pues, un 30% proviene del extranjero, de lugares tan remotos, de Texas, de Guam. Intentamos, pues, darle respuesta a todas las peticiones. Pero, sobre todo, no tengo la menor duda que el principal cometido de nuestros archivos es dar difusión a la cultura naval y, sobre todo, el prestigio de nuestra Armada. También colaboramos en esta vocación de servicio, somos custodio, aparte de la custodia del fondo documental, ¿cómo colaboramos hacia afuera? Pues con universidades, la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, la Universidad de Murcia, asesoramientos de trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajos de fin de máster, de grado y proyectos de universidades españolas, visitas de grupos de alumnos universitarios, prácticas curriculares, la beca de Fundación Museo Naval, que este año se ha dado pues, expediciones, exposiciones por toda España, ahora Ciudad de Luisiana y ahora tenemos una en ciernes en Singapur, y asesoramiento de investigación. Pero lo que tenemos muy claro, y vuelvo a decirlo, que los archivos armadas son un servicio público, y aquellos que sirven tienen el deber y la vocación desde el servicio y que la milita lo tenemos. Y nos sentimos de ello muy orgullosos. Ya entrando en materia, poco a poco, deponía del cuartel general de la Armada Collado Villalba. ¿Y por qué?
porque aproximadamente la Armada tiene más de 56 kilómetros de archivos, de los cuales casi 45 son de archivos históricos. Pues ahí ven pues, lo que es las fechas extremas, y la suma total, lo que son el archivo histórico, es 45 kilómetros. Es decir, que si desde el cuartel general de Armada hasta Collado Villalba lo vamos poniendo un archivo tras otro, pues llegaremos a Collado Villalba. Es la razón de ser del título del guión. Continuamos. Y vamos entrando poquito a poquito en materia. Si comparamos lo que son los fondos documentales que tiene la Armada, dentro de defensa tiene del orden de 150 kilómetros de archivos históricos. Pero es que el Ministerio de Cultura tiene 250. Si se fijan, es una proporción enorme la que tiene la Armada. Y seguimos adelante. Vamos a dar un paseo por nuestra historia. Si esto los que conocen, esto es el Misón Marqués. Hemos pasado, nos hemos ido hacia el fondo, miramos hacia la puerta. A ambos lados están los archivos. Vale, vamos a pasar dentro. Nos encontramos con un fondo documental enorme, pero claro, ¿por dónde empiezo? ¿Qué miro? Es como estar a ciegas. Si no tenemos una guía, instrumento de descripción, no sirve para nada. Con ellos somos capaces de encontrar lo que buscamos. Y si lo hacemos, pues vamos a dar un paseo con una linterna. Respondo al segundo, pues, lo que es el guión. Nos encontramos con informes de expedientes personales, expediciones, estados generales, partes de campaña, mapas, cartas náuticas, de la pesca, de la táctica, expedientes de Provenza, artillería naval, hojas de servicio, arsenales, libros de forzados, planes de puertos, plan de navegación, y así podría estar pues, mucho toda mañana. Y es un inmenso fondo documental. Pues dicho esto, voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que hay y luego para que conozcan un poquito. Vamos a empezar con la construcción naval, que yo creo que es de las partes más bonitas, más interesantes de nuestros archivos. Concretamente nos vamos a centrar en el siglo XVIII, que fue el siglo de oro de la construcción naval, y se fijan, entonces, he contrastado pues, lo que es este cronograma, los reyes, Felipe V hasta Carlos III, que era Carlos IV al final, y no he puesto Luis I, que solo fue 11 meses. Los secretarios o ministro de Marina, resaltar el gran marqués de la Ensenada, y luego la construcción naval, pues desde Gaztañeta, Jorge Juan, Gautier, Romero Landa y acabando con Retamosa. Empezando con Gaztañeta, esto es una lámina que pueden encontrar en nuestro Museo Naval. Durante el siglo XVIII se produjo una notable transformación de la construcción naval militar. De los métodos empíricos que se utilizaban por los campiteros de Ribera, un poco artesanos, se pasó a la aplicación sistemática de conocimientos científicos. Es que estamos en el siglo de la Ilustración, estamos en el siglo de una marina ilustrada. Durante el primer tercio del siglo XVIII destaca Antonio de Gaztañeta, que publica en 1720 proporciones más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas. Empezamos a hablar de la construcción de los primeros navíos de una manera uniformada. Su modelo sirve de pauta hasta mediados de este siglo XVIII en la fábrica de navíos como Glorioso, Princesa o San Felipe 114. Aquí ven el navío San Felipe, Real Felipe de 114 cañones. Vamos a Jorge Juan. Ahora, con el fin de investigar el sistema inglés, se envía a Jorge Juan el año 1750 a Inglaterra, es decir, que Jorge Juan, si no me equivoco, nació el año 1713, y regresa después de 1750 con un equipo experto inglés, entre ellos hay que destacar Mateo Mullan, y se publica en 1711 un tratado fundamental de la construcción. Buques como el Santísima Trinidad, que fue construido en La Habana, o el San Carlos. Aquí tienen un buque que es de 114 cañones, que es del año 1759. Seguimos avanzando en la construcción naval y nos vamos ya, ha caído el marqués de la Ensenada, por desgracia, porque como he dicho fue un ministro, un secretario de Marina excelente, y otra cosa hubiera sido si hubiera continuado. Y en todo ese momento cae el marqués de la Ensenada y en esos momentos causaban furor, entre comillas, los buques franceses por su velocidad, que propiciaron la llegada del arquitecto francés Gautier. Y así comenzó la construcción del sistema francés. Estos buques eran de buen gobierno. ¿Y por qué eran de buen gobierno? Bueno, por la sencilla razón, aparte de la línea de agua, que están menos artillados que otros barcos. Y saben ustedes que si se ponen pesos altos, como se lo decían en una conferencia, como cuando se artillan las cubiertas superiores, lo que es el paraderizante del barco es lento y es un barco menos maniobrable. O eran barcos que maniobran bien, pero en capacidad de combate pues están peor artillados. Aquí tiene un ejemplo de lo que es Nuestra Señora de la Concepción,
que es un buque de 112 cañones. Todas estas láminas que estoy poniendo gráficos se encuentran pues, dentro de los archivos del histórico de la Armada. Continúo, otro saltito del tiempo, muere Gautier y es nombrado ingeniero director en 1782 José Romero y Landa, especialista en la construcción naval y gran matemático. Este perfecciona una mezcla entre el sistema inglés y francés y crea este modelo vigente. Se construye el Santa Ana, que es el ejemplo que está aquí, de 110 cañones. Continúo. Bueno, pues ya estamos al final del siglo XVIII, 1794, y está retamosa. Entonces, todos los defectos que tenía, pues sistema inglés, el francés, la mezcla, etcétera, lo que hace es buscar un barco que yo le llamo el Ferrari de los mares, que son barcos que maniobran muy bien, magníficamente, muy bien artillados de 74. Y fue sin duda pues, la última perfección lograda en la construcción naval en lo que es madera. Luego entra el siglo XIX, un siglo nefasto para España, y luego ya con el tiempo de la construcción, estoy saltando al siglo XX, y ahora nos encontramos en un momento en que la construcción naval pues, es uno de los factores importantes que tiene Armada y los astilleros. Bueno, vamos a dejar un ladito ahora la construcción naval y vamos a saltar pues, curiosidades. Parte de campaña. Igual que ahora, cuando un buque finaliza una misión, una navegación, pues tiene que redactar un parte de campaña. Sin duda, dice mucho un parte de campaña, porque en este caso he puesto el ejemplo de cuando hundieron la Odisea en 1804, y aquí está todo detallado, difícil de leer, pero bueno, ven lo que está en la franja amarilla, pues fue lo que es el avistamiento de la escuadra enemiga, el orden de Farrancho, la formación de línea de combate, el parlamento con el oficial enemigo y al final la descripción de la batalla y al final, desafortunadamente, la arribada de bandera. Y sí, todas las partes de campaña, cuando de bitácora, etc., se encuentran en nuestros archivos. Y este es un ejemplo de un caso muy significativo, como fue en el caso del Odisea. Seguimos. Voy a hablar un poquito ahora de las expediciones. El Archivo Histórico de la Armada dispone de un acervo documental muy importante relativo a las expediciones, la mayoría de ellas financiadas por la Corona y ejecutadas por una marina militar y científica, una marina, como he dicho antes, ilustrada. Su legado documental y cartográfico, mapas planos, tienen un valor extraordinario. A modo de ejemplo de estas expediciones podemos decir los viajes de exploración a la costa del noreste de América, el reconocimiento del estrecho de Magallanes por Antonio Córdoba y Alcalá Galiano, fíjese, está en Alcalá Galiano, Trafalgar, muere en Trafalgar, levantamiento a las de las Américas por Cosme Damián Churruca, lo hemos visto al principio, marino, ilustrado, buen oficial, fallece, muere también en Trafalgar, comisiones de fomento de agricultura, comisiones de límite de Brasil o la medición de meridiano de Jorge Bonillúa. Pero sin duda, una expedición que hay que resaltar, muy importante, es la expedición de Malespina. Especialmente esta expedición que fue Malespina y José Bustamante, en la descubierta de la Atrevida, y el título de esta expedición era Viaje científico político alrededor del mundo. Y esta expedición persigue unos claros objetivos científicos, políticos y geoestratégicos. Sintetiza pues, todo lo que era la época, lo que era la ilustración de aquella época. En ella se embarcan cartógrafos, geógrafos, naturalistas, pintores, todos los autores de centrales dibujos indígenas, paisajes, escenas. Y es que todo el acervo documental de la expedición de Malespina se guarda en los archivos de la Armada. Es impresionante. Sin duda, eso nos trae el legado que tenemos con la expedición de Malespina, tanto en la dimensión artística, por la calidad y belleza de las obras, como la testimonial. Todo el viaje está en nuestros archivos, como he dicho. Y voy a poner ejemplos. Esto es impresionante. Esto, bueno, pues ven una garza. Yo digo una garza real por los que me dedicaron a ornitología, pero por los plumachos que tiene en la parte de atrás. Y luego la típica ardilla americana, que yo lo llamaría la ardilla ocupa, con K. ¿Por qué? Es una ardilla grande que se ha metido ahora, está en Europa y está desplazando a la ardilla europea. Es como, diría, como si un jugador de la NBA, pues se pone delante mía, no tengo nada que hacer. Esto es la ardilla americana. Sí. La expedición Malespina, pues esto pues, se relaciona con la etnia. Esto es lo que es una mujer de Guam, y precisamente con Guam, decía al principio que tengo mucha relación, pues tenemos relaciones con la Universidad de Guam, de todo lo que fue la presencia española en el Pacífico, y luego Macuina, que es de lo que es Nootka, porque la expedición Malespina, como han visto en el gráfico anterior, subió hasta Alaska. Y aquí no puedo dejar de hablar un poco, no puedo evitarlo, de lo que fue la presencia aborigen de los indios en América. Si usted trata una diagonal de lo que es el noroeste de América hasta el sureste de América, y dividen, pues en un lado, en el lado izquierdo, pues sería pues, todo lo que era la parte que fue española. Y esos indios se mantuvieron, y hasta que España perdió pues, sus virreinatos. Y se mantuvieron
hasta que luego, en fin, llegó ya, lo digo ya sin un tipo, esto es una opinión personal, pues los sajones, y fue un genocidio, se exterminaron. De hecho, Jerónimo, el indio Jerónimo, la gente sabe, hablaba español, y la negociación fue en español, y estaba cristianizado. Es un ejemplo. Bueno, sigo con la expedición Malespina, curiosidades, para que no pierda la atención y llamar, por ejemplo. En la expedición Malespina hay una raza de indios llamados seris, que decía que era una nación más cruel e indómita. Este pueblo, los seris, viene de hombres de arena. Estos, literalmente lo ponen en rojo. Untaban las flechas con veneno mortal y por leve que sea la herida, acaban las más veces con la vida del herido. Le hacían la Pascua que le coge. Luego, los seris dicen que está investigando, mirando, y es un estado, son hundidos del estado de Sonora. Continúo. Prácticas de caza. Todo esto de la expedición Malespina. Es un método de caza descrito por Miguel de Costanzo. Dice, el método de caza entre hechos naturales conserva, dicen, la cuerda de la cabeza, etc. Expedición Malespina. Ejercicio de armas, ritos y iniciación en costumbres guerreras. Dice, tienen que tolerar con mayor entereza que les regalen muchas partes de su cuerpo y manifiesten insensibles al frío, calor y lluvia. Pues así formaban los ritos de iniciación a los indios. Bueno, dejo a un lado ya lo que es la expedición Malespina y vamos a hablar un poquito de lo que a mí se conserva en el archivo de las hojas de servicio. He traído dos hojas muy significativas, que es la del almirante Cervera y Jorge Juan. En estas hojas de servicio se conservan los acontecimientos de su vida militar, destinos de tierra y buques, mandos, condecoraciones, así un amplio historial del que se puede extraer, además de interesantes descripciones, toda la vida de cada uno de ellos. Aquí viendo el caso del almirante Cervera, pues ingresa muy joven, 1852, parece, de aspirante. Luego, al lado izquierdo, es que no sé muy bien, bueno, pues tenía el título, el empleo de coronel, lo estaba hablando hace un momento con Juan Escrito, que también ha habido el coronel de Infantería Marina, y curioso. Luego, mirando a Jorge Juan, bueno, pues de Jorge Juan dice que fallece, lo sabemos, en 1773, con 60 años, puesto que nació en el año 1913, y cuando es jefe de escuadra. Esto es un ejemplo de las hojas de servicio que conservan, que custodian nuestros archivos. También tenemos del orden de 6.000 expedientes de probanza, de nobleza y limpieza de sangre. Estos expedientes eran requeridos para el ingreso en las reales compañías de guardianes de Ferrol, Cartagena y Cádiz. Y lo tenían que presentar aquellos individuos que querían ser oficiales de guerra. Se pedía nobleza por 4 costados, es decir, de padres y abuelos, por ambas líneas. Y luego se pedían pues limpieza de sangre. Limpieza de sangre era pues que no tuvieran antecedentes ni judía ni árabe. Y que esto ahora nos choca si lo miramos con los ojos actuales. Pero tenía su razón de ser. No sé si se acuerdan ustedes, si son cinéfilos, de una película que se llama La rebelión de la Bounty. Hay varias versiones, pero sin lugar la mejor, la más fiel, es la que es Marlon Brando y un actor llamado Trevor Howard. Entonces, hay momentos, ¿se acuerdan? Pues la película fue muy idílica y se subleva la dotación porque ponen al comandante como alguien malísimo. La realidad es que fue bien distinta. Como ya en Cartagena, voy a hablar un poco de Cartagena, se encandiló con la nativa y desertó. Pero bueno, el hecho, que también era algo duro, el capitán Briggs y el otro era Fletcher Christian, y no sé si se acuerdan al final de una película que a mí me llamó poderosamente la atención, cuando llega el capitán Briggs, que lo desembarca, Fletcher Christian lo deja en una chalupa y por fin llega a Inglaterra después de una hazaña de navegación, que le hacen un consejo de guerra. Entonces el capitán Briggs alega, lo escucha con paciencia el consejo de guerra, sale deshonorado, pero le dice, si usted, porque algo que llevaba muy mal, lo ponen durante toda la película, ¿se acuerdan? Que el segundo, que era Fletcher Christian, que era de la nobleza y él no era de la nobleza. Le dice, si usted, dice, la razón de ser que la Marina Británica busque gente entre la nobleza formada es para que sepan tratar la dotación. ¿Qué pasa? Hoy en día no ocurre, pero en aquella época hay que irse 2 siglos o 3 siglos para atrás y no era el mundo que conocemos ahora. Entonces, esa era la razón de lo que se buscaba, que los oficiales estuvieran formados. Una anécdota más. Sigo adelante y estamos en los libros de galeras o forzados. Del orden hay de 25 libros, si no me equivoco ya hay 18 restaurados. Y estos libros de forzados, ahí estaba la gente condenada por delitos de hurto u homicidio, condenados, lógicamente, a remo y sin sueldo. Los esclavos que lo que podían ser el rey, comprados por la corona, donados por particulares o capturados en combate. Y luego gente de cabo, que eso sí tenían sueldo, era para maniobra y operaciones navales. Y abarca un periodo entre 1724 y 1748. Son, sin duda, de un valor incalculable.
Aquí he puesto un ejemplo, no se lee muy bien, pero pone: Nicolás San Juan, alias Abraham, alto, corpulento, cetijunto, 28 años. Le condenó a la Santa Inquisición. No he entendido muy bien por qué le condenó, pero se llama Abraham. Algo habrá por ahí que ver. Pero bueno, sigo. Otro que me hace mucha gracia. Data del año 1665. Antonio de Cés, nacido en Francia. Hijo de Gabriel, de cabeza amelonada y 22 años. Pero dice, condenado a 100 azotes, el pobre infeliz, y 6 años de galeras. Lo condena al alcalde de justicia de la ciudad de Sevilla. Esto es lo que vos encontrar en sus archivos. Esto es un libro de galeras. Patente de navegación, un ejemplo. Permiso del patrón para Jaime Raro, de una embarcación tipo Sactía. El nombre de embarcación se llama San Francisco de Asís, 130 toneladas, y está firmado por Rey Carlos. Más ejemplo de la pesca. Bueno, la pesca, esto de la data de finales del siglo XVIII es la pesca de cerco. Más ejemplos de nuestros archivos. Arsenales, apostaderos y puertos. En este caso, los que son ferrolanos, pues es el arsenal de Ferrol. Está el cuartel de batallones, conocido por todos. Tinglado de arboladura, que es más o menos donde está el cuartel de marinería, deduzco. Y a la derecha, pongo en círculo a la derecha, que es posiblemente lo que es el dique de la Campana. Puede estar el dique de la Campana. Vamos a otro puerto, el apostadero de lo que es La Habana. Pues aquí llama la atención, pues no sé muy bien, pues hay la cocina para la cocina y luego la cocina para la brea. Y bueno, pensar que aquí se hicieron barcos como de envergadura, lo que fue el Santísima Trinidad, conocido como el Escorial del Mare, y sitio en La Habana. Tenía capacidad para esos astilleros para hacer unos barcos de ese tipo. No se ve muy bien, pero bueno, si se fija en la parte derecha se ven como 4 espigones saliendo, pues eran ahí los barcos para manera construida. Continúo. Otro ejemplo que me llama mucho la atención, que es el Muelle Rota, Pueblo. Si han estado ahí, esto es un escrito, un plano, que es la reconstrucción de parte del muelle del año 1755. Luego, mirando el año, ¿y por qué el año 1755? Muy fácil, porque el terremoto de Lisboa fue en 1755 y llegó a España, por ejemplo, en el Viso Marqués, que está en Ciudad Real, las torres de lo que es el palacio se cayeron. Y fue un terremoto pues, que duró aproximadamente 1 hora y murieron de orden de 100.000 personas. Fíjense si eso ocurre ahora. Si conocen Lisboa, está la famosa Lisboa Pombalina, que la reconstruyó el Marqués de Pombal, detrás del terremoto. Esto es otro ejemplo de los planos, mapas que tiene el archivo. Plan de combate. ¿Qué voy a decir del plan de combate? El plan de combate es algo que sigue vigente. Es el quebradero de cabeza de un segundo comandante a bordo de cualquier barco. Tener un plan de combate eficaz, porque si no es eficaz, el barco no funciona. Bueno, pues aquí se ve pues, toda la disposición del personal de infantería marina en Tolilla y el castillo, donde iría el coante, etc. Estado de fuerza. Otro, también del mismo barco, San Andrés. Es muy interesante porque aquí describen qué tipo de víveres, la arboladura, armamento, quién iba, transporte de lo que es de personal licenciado. Uno va leyendo y hace, como decía antes, el Caminero de Esquirgas, saca mucha información si se investiga. Es impresionante. A mí me da mucha atención lo de los víveres, porque tomaban galleta a las 24 horas. Y uno ve cómo era la alimentación a bordo, que era una alimentación muy austera, porque no había, lógicamente, cámaras frigoríficas y tenía que estar todo salado. Y lo ven en lo que es los víveres. No se ve muy bien. ¿Se ve? Bueno, se ve mejor. Bien. Continúo porque creo que estoy ya un poco me están mirando. Bueno, artillería. Artillería, bueno, pues aquí es un ejemplo de lo que es artillería. Esto es un caso un obús, que es lo que es el ANI más corta. Este es un calibre 36, 30-24. Y debajo, esto es de lo que fue diseñado por don Francisco Rovira Fernández Mesa, que llegó a teniente general de Armada. Y simplemente, para los que no saben la historia, pues este teniente general Rovira ingresó con 14 años y fue herido en la cabeza en 1762 durante la defensa del castillo de Morro en La Habana. Llegó a comisión general y comandante principal del cuerpo de artillería. Es otro ejemplo del acervo documental que tenemos de artillería. Tratados de táctica, o lo mismo, sobre todo si nos referimos a Marqués de la Victoria. Esto es un ejemplo de la exposición de buques de combate en Lima. Estados generales. Bueno, estados generales, otra maravilla que tenemos. Porque la Armada Española históricamente registra de una forma oficial su dotación y sus unidades. Las estas características de los buques se reflejan en los estados generales de la Armada. Este caso es el año 1804, un año antes que Trafalgar,
y ahí reflejan los buques que había, tanto en el peninsulares como en ultramar, los buques de la entrega armada, pues son sus vicisitudes, etc. Pero en esta hoja de armada, fíjese, a la izquierda está lo que es el caso Odyssey, lo que es el Mercedes, que les sonará mucho, figura en este libro, y si se fijan a la derecha, no sé si lo pueden verlo a la derecha así, ¿qué identifican? Pues me identifican pues, 3 barcos que combatieron en Trafalgar. Y esto figura en nuestros archivos. Pero no veo muy bien, es el Argonauta, el Bahama y San Focho, los 3 barcos. Todo eso, por documentación, pues figura en nuestros archivos y está pues, a disposición pues, de los investigadores y a quien quiere conocerla. Bueno, ahora vamos a dar un poco, no sé si se acuerdan, de una revista que se llama Reader Digest, que se llama Notas de Humor, ¿se acuerdan? Bueno, pues nuestros archivos también tienen sus notas de humor. Y yo cuento 2 casos porque podría estar toda mañana y nos reiríamos mucho. Y entonces, pues Solucena ya se enfada conmigo. Dice, este caso es un señor que se llama Fernando Peitado, deduzco que es gallego, aunque tampoco hay que deducir mucho porque es de la vicaría de Ferrol este expediente. Y a ver cómo lo explico yo. Se enamora perdidamente de una señora que se llama Josefa Saco, promete y prometer, y ocurre lo que tiene que ocurrir. Y luego el señor no se quiere casar. No se quiere casar. ¿Cómo se llama el expediente? Expediente con desfloro. Con desfloro. Esto ocurre, decidido. Pero bueno, más casos. Este tiene su gracia. Es una carta, la carta inicial no la he puesto, pero la traducción que me ha hecho el director decía: Señor mío, tendrá vuestra merced pronto a la tropa de su compañía para el día 5 corriente, que me encaminaré a este cuartel a revistarla y le ordeno que todo se haya dispuesto por lo expresado día. Yo os guardo a usted, a vuestra merced, muchos años. Contestación del capitán de caballos, que se sintió ofendido, deduzco. Señor mío, la tropa a mi cargo se halla siempre dispuesta para cuando sea de real servicio, y la hallará vuestra merced pronta siempre que llegue a pasar revista. Y en cuanto a lo que me ordena, diré que si tiene facultades en ello, me cago en mí, y si no las tiene, me cago en vuestra merced. Yo guardé muchos años. Esto es de los archivos. Luego podía, en fin, tiene su gracia. De eso 18. 0 minutos me dice. Bueno, entonces ya voy a ir terminando. Decir que estamos ahora con el reto de abrir el nuevo archivo. Como digo yo, no es un archivo grande, pero tampoco es pequeño. Tiene 3 edificios. Tiene una nave documental de 15 kilómetros, pues aproximadamente 1 vez y medio el archivo de Indias. Bueno, pues para los que quieren investigar, pues estos son unos módulos, uno de los edificios, tienen el taller de restauración de papel, etcétera. El otro también, pues tiene tal. Lo que es la parte de los archivos son 8 módulos, cada uno con condiciones de temperatura y humedad adecuada, y en total albergan sobre 14.000, 15.000 metros de longitud lineal. Y bueno, y lo más importante de este archivo es que es el archivo 4.0, respondo a otro punto del guión inicial. ¿A dónde miramos? ¿A dónde mira la Armada? La Armada mira a lo que es una transformación digital de sus archivos, a una digitalización y a una vinculación. Transformación digital, ¿por qué? Se trata de poner orden en casa. Tenemos el orden de muchísimas bases de datos. Y difícilmente se puede encontrar algo si las bases de datos no están ordenadas. Tenemos un grupo de informáticos que está trabajando en lo que es transformación digital de la Armada, ordenando todas las bases de datos, de tal manera que una vez que esté unificada, definida y preparada, ya tenemos los nuevos archivos. Y la idea es poner todos los archivos, los nuevos archivos de la Armada, en lo que se llama un CPD nube, en línea, todos unidos. Y vamos por el buen camino. Eso es lo que se llama transformación digital. Aparte de eso, hay que transformar, preparar lo que es el nuevo archivo, pues con 3D, que es un cableado de fibra de vidrio. En fin, estamos en el OIN. Una vez que se haya transformado digitalmente, también estamos digitalizando. Y digitalizar no es hacer una simple, fotocopia, no. Se digitaliza cenitalmente, se describe, porque de nada sirve tener un archivo no descrito, y luego los metadatos. Y luego hay que vincular. Al principio hay que reconocer que cuando hice la norma me puse linkear, y digo, como es linkear, salgo aquí a gorrazos, he puesto vincular. Entonces, si vinculamos la digitalización de esta información digitalizada con la base de datos, pues el acceso al de fuera, que es el éxito, será fácil. Se trata de, en pocas palabras, combatir contra Wikipedia, que es una fácil. Si alguien sabe que puede, encuentra información histórica de primera mano, pues lo hará. Y muy bien, y luego ya, termino ya, unas conclusiones, reflexiones, me he pasado en 2 minutos o 3, que es muy fácil. Sin duda,
como diría, tanto la historia de España como la Armada son excepcionales, de muchos siglos, con sus aciertos, con sus errores, y yo diría que una vez es conmovedora. Pero podemos y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia siempre. Luego, la conservación de esta parte de historia, de la historia Armada y de su fondo documental, ha sido, es y será siempre un reto y una obligación para mí. Y nada más. Me pasan 2 minutos, pero a ver, no, por eso ahora se entiende. Muchísimas gracias, comandante. Yo estamos todos con deseo, ¿no?, de ir a ver ese nuevo archivo. Y sin más, damos paso a la conferencia de clausura.